Una situación que es clara y que sucede en la realidad actual es una falta de identificación de la sociedad con la política y una lejanía de lo que pasa en la política con lo que pasa en la realidad social. Bueno, nosotros decidimos invertir las prioridades que tiene el municipio y hacer algo que debería ser el ABC de los concejales, que es la atención barrial del concejo. ¿Qué es esto? Bueno, en los barrios populares de la ciudad de Rosario arrancamos por ahí, que son los lugares más olvidados por el municipio. Hay 119 barrios populares que no tienen acceso a servicios y hacemos una especie de atención de la oficina que se termina transformando en una asamblea porque concurren muchísimos vecinos que necesitan una cara del Estado que los escuche, con el cual puedan tirarle algunas propuestas que ya van recogiendo, pero sobre todo muchísimas demandas de qué es lo que el municipio no está haciendo en los barrios populares, que están total y completamente olvidados. El problema de la tarea de concejal, y sobre todo de un concejal de la oposición, en un contexto en el cual el oficialismo utiliza cada vez que puede su mayoría automática, es que muchas veces no tenemos las herramientas para poder dar respuesta desde el Estado, claramente porque no somos quien conduce el Ejecutivo y quien debería responder ante determinadas cuestiones. Pero terminamos haciendo en estas acciones una doble situación. Yo no solamente soy concejal y sacaba mi participación política ahí, sino que soy miembro de una organización social que construye también muchas de las respuestas que el Ejecutivo generalmente no construye desde afuera del Estado. Entonces vamos por dos caminos. Por un lado, tratar de tirar la piedra lejos, de tratar de pedirle al Estado que haga lo que tiene que hacer y también darle ideas a un Estado municipal que no se le caen demasiadas ideas. Y por el otro lado, tratar de dar respuesta como parche con las herramientas que tenemos a mano con organización comunitaria, ¿no? Entonces, muchas veces uno de los déficits muy grandes que hay en la ciudad es la situación de las inundaciones, que lo vimos en las últimas tormentas, y está dada por la falta de saneamiento habitual de mantenimiento, sobre todo de los desagües pluviales a cielo abierto en los barrios, del zanjeo, algo que antes hacía regularmente y se dejó de hacer. Bueno, hoy lo que podemos hacer es constituirnos, hacer alguna intervención puntual, garantizar la desobstrucción de, sobre todo, el cruce de cañerías, situaciones que por ahí los vecinos solos se les dificulta poder hacer, y organizar a una gran parte de los propios vecinos junto con las organizaciones sociales para dar la respuesta que hoy el Estado no está haciendo. El hilo conductor de todo esto que se presenta en todos los barrios y se va repitiendo es, en primer lugar, el olvido de una gestión municipal que realmente no está cumpliendo ni las tareas básicas de un municipio de alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Barrios populares en los cuales se habla mucho de las luces blancas, pero no han llegado y muchas veces ningún tipo de luz, donde se producen muchos fenómenos de la inseguridad y también están atados al fenómeno de la deficiente luminaria que hace también a la situación de peligrosidad de una calle, sobre todo en un barrio popular. Sobre todo la situación de servicios. Nosotros tenemos barrios enteros sin recolección de residuos, completamente anegados porque no se destapan ni siquiera las zanjas, digamos, una tarea que el municipio habitualmente ha hecho, ¿no? Si uno recorre fuera de las avenidas, ni siquiera en barrios populares, barrios consolidados de clase media trabajadora, usted puede ver claramente que existen microbasurales cada cuadra y media, por lo menos. Bueno, este estado de abandono, ni hablar de los baches, ni hablar de las cuestiones que atañen a la salud, a la atención primaria de la salud, en un contexto como este, en el cual también hay una crisis por el dengue muy grande, son cuestiones que el municipio en algún momento abandonó, ¿no? Y que los vecinos claramente lo identifican porque era algo que venían teniendo respuesta. Ahora, también hay una desesperanza muy grande, porque muchos años donde el Estado no ha dado respuesta en los territorios y los vecinos están cansados de esa ausencia del Estado y muchas veces resignados. Entonces, también poner en valor eso es fundamental, de poder escucharlos y poder también apostar a construir un futuro que pueda ser distinto, un futuro que pueda ser esperanzador a futuro, para transformar radicalmente esas realidades. Bueno, la situación de Rosario en cuanto al alimentario es realmente grave. Por un lado, tenemos el ajuste brutal que hace el gobierno nacional y el gobierno de Javier Milei, que decide directamente cortar cualquier tipo de asistencia alimentaria en medio de una crisis socioeconómica muy grande, ¿no? Paulatinamente más personas se venían acercando a los comedores comunitarios y en paralelo se dejó de abastecer con comida a esos comedores, ¿no? Con el viso o la posibilidad de ocultar esa decisión de ajustar a los que menos tienen, lo que hace el gobierno nacional es poner un manto de duda sobre las organizaciones que cumplen esa tarea comunitaria. Pero en lugar de revisarlo y seguir manteniendo en el medio de la asistencia alimentaria, por a lo mejor alguna situación puntual que haya detectado, que por ahora no lo sabemos porque no ha hecho ni una sola auditoría, lo que está pasando es el recorte total de la asistencia alimentaria del gobierno nacional.
Y paralelamente tenemos un gobierno local que ha terciarizado su asistencia alimentaria en una fundación privada como es el Banco de Alimentos de Rosario, que para poder acceder al Banco de Alimentos, a las prestaciones, se le requiere a los comedores comunitarios que brindan una tarea solidaria, no remunerada, pese a que a lo mejor cumplen las mismas horas que un comedor escolar, ¿no? Esos trabajadores no cobran un sueldo, lo hacen de manera solidaria y además el Banco de Alimentos, en el convenio con el municipio, les solicita una membresía, el pago de un arancel para poder acceder, que si bien es bajo, obviamente no acceden estas personas. Entonces tenemos ahí una desprotección muy grande de las organizaciones comunitarias que se redunda en una desprotección muy grande de miles de familias que no tienen otra alternativa para comer que recurrir a un comedor comunitario. Hoy la verdad que la asistencia en la ciudad es crítica. Nosotros de 80 comedores comunitarios que teníamos, estamos manteniendo abiertos solamente 20, ¿no? Y estamos hablando que aproximadamente 200 personas retiran comida de cada uno de ellos, entonces la verdad que la situación es realmente alarmante y no hay mayor impotencia, no hay mayor angustia que cuando vienen sobre todo niños muy chiquitos a tocar la puerta de un comedor comunitario y la respuesta que hay que dar es que no tenés herramientas para poder abastecerlo. La situación de transporte es una situación crítica. A mí me sorprendió la apertura de sesiones ordinarias en la cual el intendente hace un balance totalmente escueto y no propone absolutamente ninguna solución con respecto a la situación del transporte. Parece que la solución a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior a nivel nacional es trasladar ese ajuste directamente al bolsillo del usuario. No se da cuenta el intendente que haciendo eso lo que va a pasar es que va a la destrucción total del sistema, ¿no? Porque en un contexto de crisis económica, los pasajeros cada vez van a poder pagar menos boleto de colectivo y no hay ningún tipo de sistema que se sostenga pura y exclusivamente con subsidios. Nosotros necesitamos mejores servicios para poder tener cada vez más pasajeros arriba del colectivo. Miren, si nosotros, hoy el intendente tiene la potestad de llevar el boleto a 1.200 pesos. Lo llevó a un precio que duplicó y un poquito más el precio que tenía antes, igualando con ciudades como por ejemplo Córdoba, que no tiene el atributo social de la SUBE, o sea, no tiene recursos que hoy el municipio de Rosario tiene. En este momento nosotros estamos en la mitad de la capacidad de compra de boletos con un salario mínimo vital y móvil de la que teníamos en el 2001, en realidad en mayo de 2002, después de la crisis más brutal que tuvimos en la Argentina, y luego de que muchísimas de las empresas devolvieran las líneas con líneas que al día de hoy todavía no se han recuperado. Ante eso es lo que estamos. Yo creo que lo que se acaba de votar en el Consejo, que es la potestad de llevar hasta un 90% del estudio de costos del precio del boleto, si se concreta, va a ser el acta de función del sistema de transporte público de la ciudad. Yo estoy preocupado por varias cuestiones. En primer lugar, porque hay una situación que es crítica. La barrera que se rompió en las últimas semanas es que determinados homicidios fueron con una intencionalidad directa hacia trabajadores en ocasión de su trabajo para causar conmoción social y darle un mensaje a la clase política. Y la respuesta de la clase política hoy, lo que está haciendo, sobre todo de quienes gobiernan, quienes tienen responsabilidad de gobierno en el oficialismo, está haciendo tener un análisis que es más para la puesta en escena, más para la pública, que un análisis concienzudo de cuáles son las causas primeras, las causas primigenias de la situación crítica que tenemos, ¿no? Si uno no tiene un diagnóstico, si uno hace análisis muy básicos, muy chatos, y se monta acerca de una opinión pública predominante y busca sacar rédito electoral de una situación como esta, lo más probable es que los resultados y las respuestas que pueda brindar sean también muy deficientes. Esto atraviesa a distintos gobiernos, ¿no? Hoy tenemos un problema que es crítico, pero venimos de una situación de inseguridades que viene desde, sobre todo de 2007 para acá, con mucha intensidad, que en los últimos 4 años también se había profundizado en el gobierno de Omar Perotti y que hace crisis en el gobierno actual de Maximiliano Puyaro como respuesta directa a una puesta en escena que hizo el gobierno provincial. Entonces entendemos de que tiene que haber un diagnóstico más certero, atacar los flujos financieros del lavado de dinero del narcotráfico para poder ahogarlo y evitar que compre voluntades y armas y genere más violencia todavía, reestructurar fundamentalmente las fuerzas de seguridad que hoy son parte del problema y no de la solución, y sobre todo hacer un gran fenómeno de integración social desde abajo para evitar también las causas fundamentales que tiene el delito en los territorios, en el cual la pertenencia a las bandas, por un lado, da un recurso económico que no está, pero por otro lado da un sentido de pertenencia que, bueno, también es una cuestión que es atractiva para quienes participan en esos circuitos.